de junio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta de Creo por Pichincha. Con la elección de presidentes de comisiones se consolida la nueva mayoría Alianza País, Creo e Independientes. La estabilidad del gobierno es igual a la estabilidad de la democracia. La estabilidad demanda control político solo al pasado. Lo vamos a analizar. También nos acompañará Jaime Damberval, jurista, para hablar sobre la ineficacia jurídica de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante para el Estado del Ecuador, una consulta hecha por Costa Rica. ¿Prevalece la voluntad constituyente del pueblo o la voluntad de los 5 jueces? Y también Silvia Buendía, abogada, activista LGBTI. El matrimonio de personas del mismo sexo reconocido en el Ecuador por la sentencia de la Corte Constitucional tiene valor jurídico que dispone la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las competencias de la Corte Interamericana. ¿Debe ejecutarse esa sentencia? Lo analizamos. El gobierno sigue alargando las investigaciones para revertir las frecuencias temporales a través de las cuales emite su señal desde el 2016 Televicentro en Quito y en Guayaquil. La Arcotel ya cuenta con informes técnicos que ratifican las irregularidades, pero aún no resuelve sobre las frecuencias ilegalmente asignadas. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, revisa las resoluciones con las cuales se entregaron frecuencias temporales a favor de Televicentro y RTS en Quito y Guayaquil, canales vinculados con el empresario mexicano Ángel González. En el 2015, la Arcotel otorgó esas frecuencias, atando su vigencia a la introducción de la televisión digital, por lo que siguen emitiendo sus señales hasta la fecha. La Arcotel ya cuenta con informes internos sobre las posibles irregularidades. Uno de ellos, el informe jurídico, determina que para la entrega se aplicó el reglamento para la adjudicación de títulos habilitantes, que es una norma jerárquicamente inferior que no guardaba concordancia con lo señalado en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación, que es una norma jerárquica superior. Y también hace un análisis de los requisitos para pruebas de tecnología de televisión digital y asegura que estas frecuencias no cumplieron con ninguna de dichas condiciones debido a que tanto su matriz como su repetidora temporal hasta la presente fecha siguen siendo analógicas. Hugo Carrión, consultor en radiodifusión y telecomunicaciones, concuerda con ese argumento, ya que las frecuencias en VHF que usan canales como RTS y TVC no se usan para televisión digital. Denunció que en la última reforma al plan de introducción de la televisión digital se incluyó como digitales a los canales entre el 7 y el 13 de VHF. Uno de ellos, el canal 11 que usa Televicentro. Debían ser utilizadas exclusivamente en la banda de UHF. Y el gobierno anterior también optó por esa política, porque el desarrollo tecnológico no le permiten las bandas de VHF. Así están nuevamente primando los intereses por sobre las normas técnicas, dijo. Para mí son decisiones irresponsables. Irresponsables porque no se ajusta a la realidad de un país, no se ajusta a las normas internacionales y las normas nacionales son manipuladas por los intereses políticos que tienen los diferentes gobiernos a su debido turno. El pasado 4 de junio, la Arcotel otorgó a Televicentro y RTS el plazo de 3 días para responder a los cuestionamientos. Sin embargo, han pasado 14 días y aún el organismo de control no resuelve la reversión. Por las irregularidades encontradas, varios medios de comunicación y organizaciones como Fundamedios han solicitado la reversión de esas frecuencias. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. Finalmente, la nueva mayoría parlamentaria logró consolidarse con la elección que faltaba de presidentes de comisiones legislativas. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, un gusto, muchas gracias por la invitación. La nueva mayoría tiene como objetivo la estabilidad, como base de buena gobernanza.
La estabilidad para muchos implica no hacer olas, dejar pasar, dejar hacer. Esta estabilidad para el gobierno, ¿es para la democracia? No exactamente, más allá de que pueda tener alguna razón lo dicho. Lo que busca este acuerdo es generar estabilidad política y gobernabilidad a la Asamblea. Porque no nos olvidemos, Alfredo, que este es un acuerdo legislativo que está suscrito, además, que contiene 10 puntos que son muy, muy importantes, porque ningún partido político, Alfredo, por sí solo, tiene los 70 votos para aprobar leyes o nominar autoridades. Por lo tanto, hay que conversar, pues, hay que parlamentar, por eso se llama Parlamento Ecuatoriano. Y en ese parlamentar y ponerse de acuerdo, es bueno el fijar ciertas metas. Por ejemplo, el reformar el Código del Trabajo, que data de 1938, ya son 81 años, en los cuales no se ha hecho ninguna reforma profunda, sino media cosmética y media liviana. Ya es hora de debatir con seriedad, y es parte del acuerdo, procesos, por ejemplo, del trabajo por horas, para que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años, que son miles, puedan trabajar y estudiar, y para ello se requiere pues establecer el trabajo por horas. Hay que Pero debatirlo. para eso se necesitaría reformar la Constitución, porque es la Constitución la que prohíbe ese trabajo. Eso es lo que vamos a debatir. Unos dicen que sí, otros que no, pero independientemente del proceso, es importante ponerse de acuerdo en que hay 5 millones de ecuatorianos, Alfredo, que están desempleados, subempleados o viven en informalidad. Y de ellos estamos preocupándonos, no solamente, y está bien, de los derechos de los ecuatorianos que ya tienen trabajo. No queremos precarizar nada. Y el discurso de ciertos dirigentes sindicales, discurso del siglo pasado, tiene que ser superado. No queremos precarizar nada. Lo que queremos es que los jóvenes ganen no solamente dinero para ayudar en su hogar, en su casa y que puedan estudiar a la vez, sino que ganen la experiencia que les va a ser requerida años después. Queremos profundizar reformas, si es que ha menester, a la ley de educación, a la ley de comunicación también, con la cual yo no estuve de acuerdo, ni siquiera con las reformas que se hicieron hace pocos meses, porque lo inconstitucional tiene que ser derogado, no solamente reformado. Yo me abstuve en aquella votación. Tenemos que fijarnos qué hacer con el IES, Alfredo. Si no hacemos algo con valentía, con decisión, bien podríamos... Pero ya han pasado 2 años y no se hace nada. Y el martes, por ejemplo, hay problemas emergentes, como que grupos ciudadanos marcharon en Guayaquil por el respeto a la Constitución, por lo que la Constitución ordena acerca del matrimonio. Uno de los organizadores de la marcha, el pastor evangélico Francisco Lor, resaltó lo siguiente. Creo que todo el pueblo ecuatoriano quiere escuchar lo que piensa nuestro presidente, lo que piensa nuestra alcaldesa, nuestro gobernador. Estamos cansados de que en este tema siempre den la cara para otro lado, se hagan como que no conocen, cuando es una situación que le está afectando a toda la familia. Y lo que dicen todas las autoridades, queremos verlos ahora, si están con la familia o no están con la familia. La estabilidad también exige hacerse de los desentendidos a todos los líderes y agrupaciones políticas. No. Y permítame, si la Cámara me ayuda, el artículo 67 de la Constitución claramente habla de que el matrimonio es la unión de hombre y mujer. Esa es mi opinión personal y esa es la opinión de nuestro movimiento político y vamos a defender aquello sin duda alguna. Yo creo que la Corte Constitucional equivocó el camino, como eventualmente va a equivocarse hoy, ojalá que no, con respecto a las consultas populares inherentes a la minería. Cuidado, a través de una consulta parroquial se generen problemas a nivel nacional en el tema de la minería limpia, de la minería sana. Hay que establecer a través de los dictámenes de la Corte Constitucional, para empezar, aun cuando es una verdad de perogrullo, respeto a la Constitución. En el tema del matrimonio igualitario, en el tema de las consultas populares, hay que ser muy directo en lo que opinamos y por supuesto lo estoy diciendo a través de Coavisa. Pero una de las muletillas que se usa para este lavamanos y el desentendimiento es el respeto a las funciones del Estado, lo cual es positivo. Pero el control político a la ejecución de la Constitución y de las leyes corresponde a la Asamblea Nacional. El registro civil, dependencia de la función ejecutiva, debe ejecutar la controvertida interpretación de la Constitución que ha hecho la Corte Constitucional sobre el matrimonio. ¿Qué hará la Asamblea al respecto? Quizás lo más sano sea pedir una ampliación
de aquel dictamen de la Corte Constitucional, que repito, está equivocada, porque está violando el artículo 67 de la Constitución. La Asamblea deberá pronunciarse en su momento. Todavía no hemos procesado lo que la Corte resolvió la semana pasada, pero mi opinión personal, y a quien me pregunta usted a mí, Alfredo, es que no puede ser posible que se viole la Constitución, incluso a través de un dictamen de la Corte Constitucional. La Asamblea tendrá que estar vigilante de lo que ocurra en ese tema y otros con respecto a las demás funciones del Estado. No nos olvidemos que nosotros tenemos la capacidad, y usted lo acaba de decir, de lo que se denomina el control político. Volviendo a la nueva mayoría y la consolidación de las 13 comisiones legislativas, ¿cuántas preside Alianza País y en cuántas tiene mayoría Alianza País? Yo opino, y esto lo voy a decir con claridad, que desde hace un mes han venido funcionando muy bien 11 de las 14 comisiones. Y hay que relevar que 11 de las 14 están ya trabajando durante un mes. Ahora bien, no se pudo trabajar mayormente en las otras 3 comisiones, porque, Alfredo, le digo con decisión, vivimos en democracia. Hay 2 caras en toda moneda. La una cara es la que vivimos en el régimen pasado, donde en 10 minutos elegían a todas las autoridades de las comisiones y nadie reclamaba, porque un solo movimiento político tenía mayoría de votos. Hoy, la segunda cara de la moneda, que es la que a mí me gusta, es aquella en la que se pueda disentir, y dentro de ese disentimiento, pues no nos pusimos de acuerdo en la presidencia y vicepresidencia de 3 comisiones. Quiero relevar la generosidad, por ejemplo, de mi coidearia Yanine Cruz, que se dio la presidencia de la Comisión de Educación y hoy la tiene Jimmy Candel. ¿Cuántos las dirige Alianza País? Me parece que son 5, y el movimiento Creo me parece que tiene o tenemos 2 presidencias y 3 vicepresidencias. Pero más allá de eso, nuestro acuerdo de gobernabilidad y estabilidad dice que la Asamblea debe preocuparse de los temas que competen a la gente, que le interesan a la gente, lo del seguro social, lo de la generación del empleo productivo, el aprobar tratados comerciales, el aprobar una ley de comunicación mucho más sana de la que inconstitucionalmente tenemos hoy, el aprobar el Código Orgánico de la Salud, que es clave, la ley de educación superior. Por eso, pero la agenda legislativa es muy amplia y tiene que haber prioridades. Al momento prioriza solamente en los proyectos de ley que tienen que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario. No, estamos priorizando el Código del Trabajo, lo del IES y la sostenibilidad económica del dinero de los pensionistas, de los afiliados y de los asegurados, la libertad de prensa, la extinción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue un invento hecho en la Constitución de Montecristi. Yo voté en contra de la Constitución de Montecristi, aun cuando soy uno de los que siempre respeto la Constitución. El tema de las inversiones, el control de gasto público, la autonomía del Banco Central, ya manifesté el tema de la ley de educación. Son temas que interesan a la gente porque 62%... Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, pero hay que tener metas importantes, son 2 años que va a regir hasta que termine este periodo legislativo. ¿Y la agenda de control político solo prioriza el pasado? No, priorizamos el futuro. Mire, 5 millones de ecuatorianos, del 62% de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa, no tienen empleo y están esperando de la Asamblea un resultado. Por eso es que estamos empecinados, y con razón, en hacer modificaciones profundas al Código del Trabajo. Y por supuesto, todo lo que venga con respecto a temas económicos también. Y aquí voy a ser muy claro, yo siempre, y aquí en Ecoavisa lo he dicho, estuve de acuerdo en que el gobierno, el país, regrese al Fondo Monetario Internacional, regrese a los multilaterales de crédito, al Banco Mundial, a la Corporación Andina de Fomento, al Banco Interamericano de Desarrollo, que dan créditos de, estimado Alfredo, al 2-3% con largos años de plazo y años importantes de gracia, no los chinos que nos prestaban al 9, 10 y 11% a corto plazo. Eso es importante. Por lo tanto, temas económicos, temas de generación de empleo, temas de seguridad jurídica, inversión extranjera, suscripción de tratados comerciales. A ver, respecto a un problema de la actualidad, usted fue autor de un proyecto de ley sobre los bomberos, pero los bomberos de Manabí tienen un problema, hay el dinero disponible para ellos y están viviendo sobre el lodo, sobre la tierra. En julio
del 2017 yo logré por primera vez un proyecto de la oposición que se aprobase en favor de los bomberos. Sin embargo, con el terremoto de abril del 2016, vemos que en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Ecoavisa, le felicito a este canal de televisión, sacó un reportaje muy importante sobre la barbaridad con la que están viviendo, por ejemplo, Rocafuerte, Bahía de Caracas, donde se han caído se cayeron pues los edificios de los cuerpos de bomberos que he hecho mención y otros que yo presenté en la asamblea y el próximo martes lo vamos a aprobar con apoyo. Pero ¿qué hace la unánime, asamblea? El espero. gobierno no asigna el dinero. Existe el dinero según declararon ellos. Y no 14 millones de dólares. 14 millones de dólares se nos dijo a través de Coavisa que hay para estos temas de reconstrucción. Y por supuesto, hemos de fiscalizar el mal uso que se hizo sobre los dineros de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Pero es prioritario que se declare en emergencia y exhorto no solamente al gobierno, sino a los gobiernos autónomos descentralizados, a los GATS, que lo hagan, que el próximo martes la Asamblea va a aprobar esta petición mía de que se atienda la situación seria de los cuerpos de bomberos del Ecuador, a quienes he apoyado siempre, particularmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Fue muy importante, y lo digo sin salamería, el apoyo o el reportaje que Coavisa hizo al respecto, y la ciudadanía entera sabe que debemos apoyar a los hombres de la casaca roja que en forma altruista y valiente nos cuidan y cuando hay flagelos, desastres naturales, por supuesto incendios, están prestos, aún arriesgando su vida, a colaborar con nosotros. Colaboremos nosotros con ellos, dándoles por lo menos la posibilidad de construir nuevas edificaciones absolutamente dignas y puedan hacer su trabajo valiente y decidido. Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Muy gentil. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa con ustedes y al regresar estará Jaime Damerval, jurista. Vamos a hablar sobre la eficacia jurídica de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional. ¿Prevalecen sobre la Constitución? Al volver. Jaime Damerval, jurista, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. En el derecho público solo se puede hacer lo que la Constitución y la ley disponen. La decisión de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario, ¿reforma a su juicio la Constitución? Lo primero que hay que hacer es citar en beneficio de la verdad en un tema tan apasionante y anunciar que vamos a ser pues académicos y objetivos en este breve análisis, aportando es más la solución. Lo primero pues es leer los dos renglones que voy a leer de la Constitución Política, que dice que la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Pero resulta que respecto de la Asamblea Nacional, la ley también dice que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones, que es interpretar con carácter generalmente obligatorio. Es decir, el Ecuador en este momento afronta una afirmación categórica de la Corte Constitucional como intérprete excepcional con el órgano que también interpreta la Constitución, que es la Asamblea Nacional. Ahora, pero es que una cosa distinta es interpretar y otra es reformar, y por eso, en función de lo que dice hoy el artículo 68 de la Constitución sobre lo que es el matrimonio y lo que dice la Constitución entre hombre y mujer y la decisión de la Corte, mi pregunta es, desde su fundamento jurídico, ¿se está reformando la Constitución o no? Sí, es que no cabe que yo diga lo que yo considero sin explicar antes para que el público esté de acuerdo en el momento oportuno, así que en vez de desarrollar este punto. Entonces tenemos un grave conflicto y lo primero es asentar que no cabe el silencio de la Asamblea Nacional. Lo mismo que ocurre cuando un juez toma conocimiento de un juicio y un juez superior o equivalente le advierte, lo notifica, oye, te anuncio la competencia. Entonces lo primero que espera el Ecuador es un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Hace un momento, hace un momento, a quien felicito por su nombramiento como vicepresidente de una de las comisiones, dijo que se pensaba en una ampliación.
Bueno, pero la presidenta de la Asamblea... Pero a lo que voy es algo más La importante. presidenta de la Asamblea fue lo que dijo fue que en función de la decisión de la Corte van a poner acorde la legislación en la Asamblea para que esté en función de la decisión de la Corte. Fueron las palabras de la presidenta. Sí, pero sigo el camino y permíteme, Stephanie... ¿Cómo no? Pero vamos desarrollar, avanzando porque es decir, tenemos poco tiempo, sí, es televisión. Sí, yo comprendo y por eso veo que la gente habla con una rapidez asombrosa. Pero yo voy despacio porque es poco lo que tengo que decir, ¿Cómo no? pero son 2 o 3 puntos nuevos, interesantes. El Código Civil, en cambio, que fue el que recogió las primeras reglas que son universales y se siguen aplicando, le prohíbe a la Corte Constitucional, esto es nuevo, le prohíbe terminantemente interpretar lo que está claro. Y dice, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá el tenor literal. Es decir, le prohíbo a usted desatender la letra de la ley a pretexto de interpretar. La primera conclusión es de que la Corte Constitucional ha incumplido su deber al interpretar. No podía interpretar una frase tan clara que es la que usted cita, y repito, que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Ahora, Esta es tan clara que no admite interpretación. Perfecto. Entonces, al haberlo Sobre hecho, ese punto, ha infringido la ley. Pero déjeme concluir que hay algo nuevo. Pero solamente sobre eso, para no avanzar y quedarnos en este punto un momento. Sobre ese punto, es decir, que no cabía una interpretación de la Corte en un punto que es claro como el artículo 68. Escuche usted lo que dijo ayer aquí Pamela Troya. Le contesto lo que usted me preguntó antes. Okay, vamos con eso en un segundo, pero escuche usted lo que dijo Pamela Troya, vocera LGBTI, sobre este punto. No se ha modificado ningún artículo de la Constitución. Lo que se ha hecho es interpretar, que es una de las facultades que tiene la Corte Constitucional, interpretar el artículo 67 a la luz de la integralidad de toda la Constitución, que además, insisto, habla de igualdad y no discriminación, habla de que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, que garanticen derechos más favorables que la misma Constitución, prevalecerán sobre cualquier norma jurídica o acto del poder público. Y además dice que en caso de duda se debe interpretar lo que favorezca la plena vigencia de los derechos. ¿Qué dice usted? Le digo que no tiene ella la razón. Y va a ser más difícil mientras más interrupciones haya de que el pueblo, que es lo que nos interesa, que es el que está vehementemente interesado, comprenda rápidamente. Nos quedamos en que le está prohibido interpretar lo que está claro. Entonces, la primera violación en que incurre, desde luego, admitamos que de buena fe, la Corte Constitucional, es que se precipitó. Y por eso lo hizo, no es que lo ha hecho de mala fe. No obstante que hay alguna persona ahí de dudosa solvencia. Entonces, al interpretar lo que le está prohibido interpretar, porque está claro, lo que está haciendo no es interpretar, sino lo que usted me dijo antes, reformar. Y reformar le está prohibido. En consecuencia, incurren 2 prohibiciones. Interpretar cuando lo que está es claro y luego reformar, que también le está prohibido. Esto es nuevo, pero añado más. El Código Civil también añade una frase centenaria y dice exactamente, entre comillas, en ningún caso puede el juez declarar válido un acto que la ley ordene que sea nulo. En circunstancias entonces que la Constitución dice que no hay matrimonio entre personas del mismo sexo, la Corte está diciendo lo contrario y eso simplemente es nulo. Y lo que procede y procedería, y se le pide a la Corte Constitucional que antes que esperar una solicitud de ampliación del órgano correspondiente, que la Asamblea Nacional, ella misma de oficio, cuidando su prestigio, que lo debe cuidar porque de él depende la seguridad del país y el desarrollo económico del Ecuador, es ella misma revocar. Ahora, y si no revoca, la Asamblea debe intervenir. El argumento en esa línea de los jueces que votaron a favor fue que se acogieron a la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su sentencia. Ahora, el artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el instrumento, dice que los estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Mi pregunta, doctores, la opinión consultiva que hace Costa Rica a la Corte Interamericana, no Ecuador, ¿es vinculante? No es vinculante, y es que voy con algo nuevo. Ya esto se dijo y está claro. Es decir, no es vinculante, es simplemente una consulta.
no es tampoco una resolución del Consejo Interamericano, no, es simplemente una consulta secundaria que no tiene mayor trascendencia. Pero es que es necesario citar qué es lo que dijo el organismo calificado como el más alto tribunal del mundo en cuestiones de derechos humanos, que es el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que es un órgano del Consejo de Europa, donde los 47 jueces, por unanimidad, los 47 jueces de distintos países por unanimidad, no han aprobado la sentencia que establece que no existe el derecho del matrimonio homosexual. Y entonces dice, entre comillas, así se establece, que el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia. Se entiende que solo ellos. Y se entiende también, algo que es importantísimo, aquí y allá, en América y en Europa, que la Corte de Europa no se atreve entonces a decirle a los miembros de la Comunidad Europea, a los estados, incorporen, que lo podría hacer si estuvieran equivocados, incorporen entonces el derecho al matrimonio homosexual. No se atreve y lo dice expresamente. No, también dice, ha dicho el Convenio Europeo de Derechos Humanos, consagra el concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un hombre y de una mujer, y que no impone a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo. Y añade algo nuevo que es precioso y que el Ecuador se ha anticipado en hacer. Pero yo lo que me esfuerzo es ser original y disminuir el asunto de la conversación, del volumen del debate, que se está transformando algo agrio y peligroso. Dice, si se requiere que el Consejo de Europa, los 47 sabios, dicen que si se requiere que brinde el Estado otras figuras jurídicas para regular esta vida en común del sector de los homosexuales. Entonces, ellos le advierten a los Estados de Europa. Y esos son algunos. Y anuncia algo nuevo también, que Francia sí tenía, y lo advierte el Consejo de Europa, sí tenía fórmulas alternativas, más allá del concubinato, para este sector de homosexuales. En cambio, Italia no los ha tenido. Y en cambio el Ecuador sí los ha tenido, y a eso me voy a referir. Pero le quiero agradecer por estos argumentos. Tenemos en espera más adelante sobre este tema también a Silvia Buendía, Jaime Darreval, jurista, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado. Y en resumen, simplemente, el Ecuador tiene la sociedad de hecho, y en esto se anticipó y está a la vanguardia en este asunto, que le brinda a los homosexuales la oportunidad de legitimar sus circunstancias. Y eso es todo lo que tengo que decir, invitándolos a reflexionar y a no menospreciar a este sector, porque nadie quiere graduarse de homosexual. Nadie pagó una matrícula a un establecimiento y siguió un curso para graduarse homosexual. Son frutos de la naturaleza, que son frutos que no lo hacen intencionalmente y que tenemos que legislar para ampararlos. Punto. Gracias. 7:33. Gracias a ustedes. El tiempo es corto en televisión. Tenemos que hacer una pausa y al regresar estará Silvia Buendía, abogada, activista LGBTI, para hablar sobre la voluntad de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. ¿Prevalece al poder constituyente del pueblo ecuatoriano? Lo analizamos al volver. No se vayan. Silvia Buendía, abogada especializada en derechos humanos. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Hola, muchas gracias. El artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, numeral 3, dispone: la Corte tiene competencia para reconocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención, que le sea sometido siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan la competencia. ¿La República del Ecuador sometió este caso a la Corte Interamericana? No, fue Costa Rica mediante una opinión o una consulta, y por eso es que tenemos el fallo de la opinión consultiva del año 2017. Fue Costa Rica el país que le dijo a la Corte Interamericana qué hacemos con el tema del derecho de familia para parejas homosexuales y personas LGBTI. Entonces esta opinión es meramente consultiva, no es vinculante. Las opiniones consultivas no siempre fueron vinculantes para los países que forman parte del Pacto de San José. Recién son vinculantes con la opinión consultiva 1699 que le hace México a la Corte Interamericana. Entonces, no podemos decir que siempre lo fueron, lo son recién desde el año 99. Pero esa disposición que las hace vinculantes no está en la convención, está en una sentencia. Exactamente, pero las sentencias y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
son vinculantes para los estados partes, pero más allá de eso, y esto es importante decirlo, en las sentencias, en los fallos que hemos tenido la semana pasada, en la sentencia del juez Ramiro Ávila, determina, porque a él le toca determinar como consulta de norma si es vinculante la opinión consultiva 2417. Entonces él dice sí, es vinculante por una serie de factores, pero además es vinculante porque en mayo del año pasado, o sea, en mayo del 2018, la anterior Corte Constitucional la integró a la opinión consultiva 2417 al bloque de constitucionalidad del Ecuador. Lo hizo con la sentencia Satia de mayo del año 2018. El párrafo 1 de los 3 que forman parte de la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador determina que la opinión consultiva de la Corte Interamericana, identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo, expedida el 24 de noviembre del 2017, es una interpretación auténtica y vinculante de las normas de la Convención Americana. Sí, pero eso ya habíamos hablado. Entonces, es vinculante es porque el Ecuador lo sometió se sometió voluntariamente a esta sentencia. Claro. Es vinculante porque el Ecuador se sometió voluntariamente, es vinculante porque sí lo ha determinado desde el año 99 el Pacto de San José, la Corte, la Convención, pero además es vinculante porque ya el año pasado, la Corte anterior, que no es esta, la utilizó como sustento para otra sentencia que es jurisprudencia de Corte Constitucional, y así lo dice esta sentencia actual. Se acusa también al juez constitucional por parte de los que se oponen a la sentencia, a Ramiro Ávila, ponente de la sentencia, por haber sido abogado de la parte reclamante, de violar el artículo 232, inciso segundo de la Constitución, que ordena las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios. Es legítimo, ético, legal que en este caso haya actuado el juez Ramiro Ávila. ¿Es prevaricato que primero haya sido parte en este caso? Bueno, es que Ramiro Ávila nunca fue parte en este caso y eso ya quedó determinado porque cuando impugnan que él sea el juez ponente, justamente lo hacen con este criterio. Pero la Corte en pleno, y lo dice el doctor Hernán Salgado, determina que eso no es una causal porque Ramiro Ávila nunca fue ni abogado, ni pariente, ni amigo, ni conocido de los actores de esta causa. Costa Rica formuló la consulta y aún no aplica la opinión consultiva. Pero en el Ecuador, el presidente de la Corte y asambleístas se han apresurado a ofrecer su ejecución inmediata cuando hay otras voces que excitan a la fiscal general a intervenir. Escuchemos el llamado de la fiscal por parte del doctor Franklin Moreno. El boletín que da la Corte Constitucional dice que hay 5 votos conformes y 4 salvados. Sin embargo, cuando usted pide los recaudos que se han notificado a la ciudadanía respecto de la sentencia, ahí aparece una información diferente, de que son solamente 4 votos favorables y 1 concurrente y 4 votos salvados. ¿Qué significa? Que esos votos concurrentes debió estar aparejados en la notificación de la sentencia, y en las copias que yo he recabado de la sentencia 10 y de la sentencia 11, ninguna apareja el voto concurrente. Por eso es que es el exhorto a la ministra fiscal, porque pudiera existir un hecho punible en fantasía, hechos inexistentes. ¿Debe ejecutarse de inmediato la sentencia? A ver, yo sí he escuchado ese argumento y es totalmente correcto. La ley te manda a que aquel voto que sea concurrente te explique por qué está de acuerdo en la finalidad, en el final de la sentencia, es decir, en la sentencia, pero no en la argumentación que llevó a esa sentencia. Pero la ley, justamente, la ley de garantía de jurisdicciones y control de constitucional, te da 10 días para hacerlo. Estamos dentro totalmente del plazo para hacerlo. Esta sentencia tiene fecha 13 de junio. Hoy día estamos, ni siquiera contando los días no hábiles, estamos fuera de tiempo. Entonces, estamos totalmente en tiempo para que esto se cumpla. Y además, la ley no dice que esto sea ni causal de ineficacia de la sentencia, ni de invalidez, ni de nulidad.
Silvia, buen día. Gracias por su participación en Contacto Directo. Ok. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.